La magistratura de la Audiencia del Litoral ha publicado este miércoles en Bata las sentencias recaídas en los diferentes pleitos vistos por el tribunal. Esta es solo una de las noticias del día. Comenzamos con el informativo Bata. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a compartir esta nueva edición informativa. Es miércoles 23 de abril. Lo que ha ocurrido durante el día se lo contamos a continuación, empezando con los siguientes titulares. Como continuación de las sesiones parlamentarias de control a la gestión del Ejecutivo iniciadas desde el pasado lunes, en la sede de la institución de la Cámara Baja en Bomuri, Bata, varios miembros del Gobierno han vuelto a comparecer este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Después de la apertura oficial de la gira del secretario general del PDGE con la militancia de Annobón, el distrito de Mbini se ha constituido este martes la primera escala de esta gira en esta parte continental del país. Los surcoreanos continúan llorando por sus familiares muertos en el ferry hundido, después de que la cifra de muertos se haya incrementado considerablemente durante este fin de semana. Como continuación de las sesiones parlamentarias de control a la gestión del Ejecutivo iniciadas desde el pasado lunes en la sede de la institución de la Cámara Baja en Bomuri, Bata, varios miembros del Gobierno han vuelto a comparecer este martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En la segunda sesión de las comparecencias de los miembros de gobierno, esta vez han sido el viceprimer ministro Clemente Ngoanguemongen, en calidad de ministro del Interior y Corporaciones Locales, para responder a Plácido Mikoabogo, portavoz del grupo mixto, sobre el por qué el gobierno hasta la fecha no ha celebrado las elecciones de los órganos de ente menor. El viceministro de Seguridad Nacional, Juan Ndongyema Bengono, fue el segundo en comparecer para responder sobre la cuestión de las razones de los procesos de identificación que se hacen a los ciudadanos nacionales mediante fotos y huellas dactilares en los aeropuertos de Bata y Malabo. El ministro de Transportes, Tecnologías, Correos y Telecomunicaciones, Francisco Mbaolo Bamonde, defendía sobre el funcionamiento del ente autónomo de gestión y mantenimiento de las infraestructuras de las telecomunicaciones HITGE, así como el estado actual de las conexiones de la fibra óptica en el país y el por qué el servicio de Internet sigue siendo caro y deficiente. Alfredo Mitogo, por su parte, comparecía en el hemiciclo también para responder a Plácido Micó sobre los proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura y Bosques para apoyar a la población rural, abastecer los mercados nacionales y reducir la importación de los productos agrícolas y ganaderos en el país. El turno le tocaba después al Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, cuando Crescencio Tamarite Castaño respondía a la pregunta formulada por el portavoz del grupo mixto sobre las actuaciones previstas de su cartera para promover la actividad de la pesca artesanal durante el presente ejercicio económico. El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, por su parte, le han preguntado sobre las medidas tomadas desde el departamento para garantizar la salud de la población ante la falta de cuidados y atención, medicamentos y equipo en los hospitales públicos del país, así como la proliferación de clínicas y consultorios privados y confesiones religiosas que se dedican a la curación de los enfermos. En la jornada de esta sesión de control a los miembros del gobierno, el último que comparecía fue el ministro de Información, Prensa y Radio, Teobaldo Nchaso Matomba, quien defendió las acciones previstas para promover la libertad de prensa en el país, dotar a la Radio-Televisión Guinea Ecuatorial de un personal profesional y acabar con el monopolio informativo. Después de la apertura oficial de la gira del secretario general del PDGE con la militancia de la isla de Annobón, el distrito de Mbini se ha constituido este martes la primera escala de esta gira en esta parte continental del país. A su llegada en la ciudad turística de Mbini, Jerónimo Coro fue recibido por la militancia de su partido. Tras un breve descanso en la delegación de este distrito, su encuentro con todos los militantes y simpatizantes del PDGE, los actos se iniciaron con la entonación del himno de esta formación política. Este acto político se ha caracterizado por 3 intervenciones, destacándose la breve intervención del alcalde de la villa, Celestino Ebalema Kobe, quien expresó palabras de bienvenida al secretario general y su séquito, el discurso de la presidenta del Consejo Distrital del partido, Nativera Rianambe, para luego dar la lectura al mensaje enviado por el presidente fundador de este gran movimiento de masas,
a los que transmitió las sabias orientaciones enviadas para la población de Mbini, en el cual se exhorta a la militancia a mantener los valores del partido. Esta nueva forma de neocolonialismo está siendo implantado y orientado en África, bajo el mando de las operaciones de mantenimiento de la paz y el llamado derecho de injerencia humanitaria, cuando en realidad se trata de dar cobertura y otorgar una apariencia de legalidad a unas operaciones turbias que en lo esencial persiguen el objetivo de perpetrar un saqueo inaceptable de los recursos de África para saldar el déficit y remediar los efectos de la crisis económica que está sacudiendo a estas potencias, hasta el punto de ignorar y pisotear los principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones y la promoción de una cooperación de mutuo beneficio. En el curso de este acto político, 2 nuevos militantes se han sumado a la gran familia del PDGE. Se trata de los ciudadanos que responden con los nombres de Pablo Bibangowono, procedente del partido de la oposición UDS, y el último ha sido Anatolio Ngemesono, del partido CPDS. Los actos se concluyeron con la entrega de sobres de dinero en metálico a los diferentes coros de animación y grupos folclóricos. Como lo avanzamos en los titulares, la magistratura de la Audiencia del Litoral ha publicado este miércoles en Bata las sentencias recaídas en los diferentes pleitos vistos por el tribunal. El presidente de la Audiencia Provincial del Litoral, Eliseo Manguembo, en su calidad de magistrado ponente del Palacio de Justicia de Bata, ha publicado este miércoles varias sentencias recaídas en los asuntos vistos por la Audiencia Provincial del Litoral, por donde Carmelo Miquene, acusado del delito de 3 muertos ocasionado por accidente de circulación, fue condenado a la pena de 4 años de prisión con una indemnización de 15 millones de francos cefas a la familia afligida. Según los artículos y códigos penales de las leyes fundamentales, Juan Ondomba Miguel Corobe Nkogo, 3 años de prisión acusado de una pelea que el adversario perdió su vida y la indemnización de 5 millones a la familia afligida y una multa de 300.000 francos cefas para ingresar en la tesorería del Estado. Andrés Endom Inyema Nyengon, 6 años de prisión acusado de una pelea con su rival que también pudo perder su vida. Eugene Jeffi, de nacionalidad camerunesa, 3 años de prisión acusado del delito de muerte a un menor edad de 8 años ocasionado por accidente de circulación. Y a la señora Josefina Ancarra Ondo, acusada del asesinato a su marido. Viendo las investigaciones, Josefina Ancarra Ondo ha sido declarado no culpable viendo la inocencia de la señora. Las sesiones plenarias de control al gobierno que desde el lunes se llevaba a cabo en la Cámara de Diputados se ha concluido este miércoles con la comparecencia de los ministros de la Función Pública y Haciendas y Presupuestos, los cuales respondieron a las preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Plácido Micoa-Bogo. Al ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa le han preguntado sobre la causa real que origina en nuestra administración la práctica del seguimiento de expedientes y qué está haciendo el gobierno para acabar con esta situación. Baltasar Esonegoro, ministro delegado de la Función Pública, ha respondido señalando que el seguimiento de expedientes en la administración está fundada en la Ley de Procedimiento Administrativo y su artículo 33, que establece que los administrados deben tener conocimientos sobre el estado de tramitación de expedientes en los que están interesados con el fin de obtener la copia de sus contenidos, así como identificar a las autoridades y al personal del servicio de administración la responsabilidad con la que se hacen el trámite. Por otra parte, también se le ha preguntado sobre qué prevé hacer el gobierno para luchar contra la práctica generalizada de cobros ilegales de los administrados, pregunta a la que ha manifestado su total disconformidad, señalando que aunque existen actos de corrupción administrativa de los procedimientos legalmente establecidos, ello no implica la existencia de una práctica generalizada, habida cuenta que existen 2 proyectos de leyes administrativas elaboradas por el gobierno y aprobados por el Parlamento, cuyo objetivo
es establecer al país una administración basada en la legalidad. Al ministro de Haciendas y Presupuestos se le ha preguntado sobre lo que recauda anualmente el gobierno en concepto de tasa de transportes y peajes y sobre el control que ejerce el Ejecutivo en el cobro de dichas tasas. El secretario de Estado encargado de Presupuestos, Miguel Engonga Obiang, ha respondido relatando los ingresos registrados en concepto de autorizaciones de transporte y tasas de rodaje en las carreteras del año 2013, los cuales ascienden a más de 482 millones de francos CFA. Y en peajes, desde su establecimiento hace 5 años, se ha recaudado más de 3.595 millones de francos CFA. También ha señalado la creación de una Secretaría de Estado que se ocupa del sector y unas entidades autónomas que se encargarán de la inspección de vehículos y mantenimientos de carreteras. Este miércoles, día 23 de abril, la ciudad de Bata se ha volcado para celebrar el Día Internacional del Libro. Esta fiesta se celebra en todo el mundo, que data desde el año 1995, a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO. Según estaba programada la jornada del libro, empezaba sus actividades con el discurso de apertura por el vicecano de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, UNGE, en el campus de Bata. Dr. Pedro Ndong Asumu, quien estaba asistido de otras autoridades universitarias de las diferentes facultades que componen dicha universidad nacional en la parte continental del país. El lema que hemos elegido para este acontecimiento cultural hace eco a las palabras del presidente de la República. Más vale un pueblo culto que un pueblo rico. Lleva buena parte de su trabajo fomentando la alfabetización del pueblo de Guinea Ecuatorial a través de la construcción de las escuelas, bibliotecas, centros culturales, el incremento de instituciones universitarias. Todo ello vislumbra que los libros son una de las herramientas más poderosas para erradicar la pobreza intelectual. La celebración de este día en la ciudad de Bata se ha visto coloreada de personas de todas las edades que se han acercado en las diferentes estaciones que se han instalado para la venta de libros en los pasillos de la Facultad de la Ciencia Educativa. Otros actos que han acaparado el programa han sido las exposiciones de libros de cada facultad, escuelas universitarias, biblioteca nacional, asociaciones católicos y demás instituciones académicas, así como la ponencia de Juan Bautista Osubita, quien versaba en cómo leer y por qué. Esta pregunta que el ponente dijo que no podía responder del todo, aunque la lectura es una fuente para la adquisición de los valores y saberes necesarios para la sana convivencia. Cambiamos de asunto. Los efectivos de la Policía Central de Bata han detenido a Fidel Esono este pasado domingo por atracar y violar en compañía de sus amigos a varias personas de esta localidad de Bata. Fidel Esono Mangue, de sobrenombre Coco, de 23 años, reside en Villendem y de profesión fontanero. Fue detenido por los efectivos de la policía el pasado domingo después de varios meses de búsqueda. El motivo de esa detención consistía en que la policía llevaba sospechando de Fidel y de su grupo de amigos desde hace mucho tiempo, ya que se sospechaba que habían robado una escopeta de caza en la residencia de un señor y que con esta arma atracaron a más de 3 personas e iban aterrorizando a la población, robando y hasta violando a varias chicas de esta ciudad de Bata. Sus compañeros de Arsaña se encuentran actualmente en poder de los jueces, según han informado los efectivos de la Policía Central de Bata. El arma de caza al que íbamos atracando a la gente cada noche, más de 5 veces robando con ello. Yo fui el único en escapar de la policía y me tenían en busca. Al final me detuvieron. Y de los atracos que reconozco haber hecho con el arma son, en total, 4 atracos, con el que atracamos a una mujer en Villendem y otra mujer también del mismo barrio y la cogimos unos 300.000 francos. Fidel reconoce haber cometido todos los delitos que se le acusa, pero dice que no actuaba solo, sino en compañía de otros 3 amigos suyos. Tras repasar la actualidad de esta parte continental del país, vamos a conocer algunas de las noticias internacionales. A solo 50 días de la Copa del Mundo, el icono barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, ha sido escenario de varios disturbios con neumáticos incendiados, disparos y destrozos. Esta protesta surge a raíz de la muerte de un bailarín en la favela Pavao.
La muerte de un bailarín de 25 años en la favela de Pavaozinho, situada en una colina entre Copacabana e Ipanema, desató la violencia durante unas 3 horas en una de las zonas más ricas y turísticas de la ciudad, a menos de 2 meses de la Copa del Mundo en Brasil. En uno de los túneles que atraviesan las colinas de Copacabana, una veintena de vehículos policiales aguardaban órdenes rodeados de vidrios rotos por todos los lados, aparentemente por botellas lanzados desde la favela. La intensa violencia surge por el asesinato de un bailarín del barrio. Los amigos de Da Silva Pereira culpan de su muerte a la policía al confundirle con un narcotraficante. La policía ha indicado en un breve comunicado que las circunstancias de la muerte de Douglas Rafael Da Silva Pereira y que el laudo médico apuntó que las excoriaciones de Douglas son compatibles con muerte ocasionada por una caída. Las autoridades de Río de Janeiro intentan mejorar la seguridad de la ciudad desde 2008 mediante la reconquista de decenas de favelas de manos de narcotraficantes o milicias parapoliciales y la instalación de comisarías en estos barrios donde el Estado estuvo ausente durante décadas. Pero en los últimos meses su estrategia de pacificación ha sido puesta a prueba por una serie de ataques de narcotraficantes a varias de estas comisarías. Los surcoreanos continúan llorando por sus familiares muertos en el ferry hundido, después de que la cifra de muertos se ha incrementado considerablemente durante este fin de semana. 113 cadáveres es el balance de los muertos que se han encontrado hasta ahora en el ferry hundido en la costa surcoreana. Las familias de las víctimas han creado un altar memorial en el Olympic Memorial Hall de la ciudad de Ansa para mostrar sus respetos. De los 476 pasajeros a bordo, 339 eran niños y profesores de la escuela secundaria Danwon en Ansa, una ciudad industrial cerca de Seúl, que estaban en una excursión con dirección a Jeju. Solo 174 personas han sido rescatadas y se cree que el resto se ahogaron. Lee Sung-min, una estudiante de la escuela secundaria Danwon, ha hablado sobre el estado de ánimo de los estudiantes. Los estudiantes siguen llorando mientras ven las noticias. Ellos han estado ofreciendo flores de crisantemo, pero no pueden hacer nada. El accidente del pasado miércoles parece ser el peor desastre marítimo de Corea del Sur en 21 años, y los familiares de los desaparecidos todavía no saben describir su dolor. Es realmente terrible. Hay tantas víctimas estudiantiles. No puedo describir con palabras lo mal que me siento. Desde que los buzos lograron entrar al ferry sumergido durante el fin de semana, la cifra de víctimas mortales se ha disparado, aunque 189 cuerpos siguen desaparecidos. El mal tiempo en el sur del Océano Índico ha obligado a las autoridades a suspender por segundo día consecutivo la búsqueda del avión desaparecido. Las posibilidades de encontrar el avión se hacen cada vez más mínimas. El misterio parece ser la condición permanente del caso del avión malasio que desapareció el pasado 8 de marzo en el Océano Índico. La misión de su búsqueda submarina rastreó el 80% del área donde se supone que cayó la aeronave sin encontrar objetos de interés. Los malasios han expresado su preocupación por las operaciones de búsqueda del avión desaparecido, por su detención debido a un ciclón tropical sobre el Océano Índico. Si el clima no es bueno y si hay una tormenta, será peligroso para el equipo de búsqueda y para la propia misión. Tenemos que mirar el tiempo. El revés se produjo cuando la Marina de los Estados Unidos submarino Blue Flame fue programado junto con otros funcionarios para confirmar si el dispositivo ya encontrado podía conducir a otros restos. Las autoridades suspendieron por segundo día las misiones de búsquedas aéreas por el mal tiempo que se azota la región. Ellos pueden controlar lo que hace la gente por teléfono, pero no pueden controlar lo que pasó con el gran avión. Eso es extraño. Las autoridades no han mostrado ninguna prueba concluyente de la ubicación definitiva de la aeronave, pero todavía siguen investigando la señal subacuática que se cree que proviene de las cajas negras del avión. Este martes, Rusia ha expulsado a Margarita Atanasov, primera secretaria de la Embajada de Canadá en Moscú, como respuesta a la expulsión de Canadá a un asistente del agregado militar de Rusia. Rusia expulsó a la primera secretaria de la Embajada de Canadá en Moscú, Margarita Atanasov, este martes, en represalias a la temprana expulsión de Canadá a un asistente del agregado militar de Rusia, según han confirmado las agencias de noticias rusas, citando a una fuente del Ministerio de Exteriores.
No sé por qué la presidenta de nuestro Senado fue sancionada. Es muy buena señora, estaba a punto de venir a Canadá. ¿Por qué la habrán sancionado? Ella puede hacer las mismas preguntas. Es una mala política que se puso en marcha por el oeste. Hay cierto tambaleo diplomático. Creo que es inútil. Nosotros estamos en contra de las sanciones. Al precisar que se trata de una respuesta a la medida similar de Canadá, Rusia atribuyó el incidente a la postura antirrusa de las autoridades canadienses por la situación en Ucrania y Crimea. Por otra parte, durante el almuerzo en un restaurante de Toronto, el embajador ruso en Canadá, Mamedov, explicó que Rusia no tenía ningún interés en enviar tropas a la frontera con Ucrania. We are very interested in stability in Ukraine. Puedo asegurar personalmente de que las tropas no cruzarán la frontera con Ucrania. Es lo último que desearíamos, porque sería un desastre, no solo para las personas en Canadá que se están molestos por la situación de Ucrania, sino por la comunidad mundial. Será un desastre total para la intensidad rusa. Históricamente y de otra manera, lo que esas tropas están haciendo es impedir que todos los extremistas den el pago a las personas que se escabullen en Rusia. Una fuente del Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que el gobierno de Ottawa no ha pensado en las consecuencias, que se ha dejado llevar por las emociones y está muy influido por su propia coyuntura política. Moscú, en cambio, pese a todas las discrepancias que hay con los canadienses, no tiene nada en su contra. La misma fuente también añadió que Rusia y Canadá tienen posibilidades de cooperar activamente en lo que respecta al ámbito económico, pero los pasos abiertamente contrarios no se pueden quedar sin respuesta. Pues hasta aquí nuestro tiempo de noticias. Puedes seguir el informativo a través de nuestra página web www.asongatv.com y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por estar allí.